Bueno, nos complace recibir esta mañana a don Lorenzo Jiménez de Luis, quien es el representante, el coordinador residente del Programa de Naciones Unidas en la República Dominicana y la representante de la Organización Panamericana de la Salud, que es la doctora Alma Morales. Ella es nicaragüense. Bueno, Lorenzo Jiménez ha estado muchas veces aquí. Ya tiene 4 años casi en el país, ¿verdad? El 1 de julio. El 1 de julio cumplo 4 años. 4 años. Ha estado muchas veces con nosotros. Muchas gracias, Lorenzo, por la gentileza de aceptar nuestras invitaciones. Ustedes están embarcados en una serie de programas y proyectos, preocupados por embarazo de adolescentes, por el problema del Código Penal y la absoluta prohibición de la interrupción del embarazo. ¿Qué lo trae por aquí? Dígame. Pues, ¿cuál es su preocupación hoy? Tenemos varias, ¿vale? Pero tienen todavía los viejos problemas de la ley 169-14. La ley de partidos políticos, la ley electoral. La ley electoral y la ley de partidos. Ahí estamos, nosotros siempre en la mejor disposición para echar una mano cuando se requiera. Pero en este caso particular lo que nos parece más preocupante en términos puntuales es lo que ocurrió el miércoles pasado, que todos supimos la madrugada del jueves y que fue la aprobación de un proyecto de ley de Código Penal que volvía a excluir las 3 causales, mejor dicho 2, en fin, la que quedaba también de una manera un poquito difícil de comprender, habida cuenta de que el derecho a decidir no le correspondía a la mujer sino al personal médico. En todo caso, nos pareció sorprendente y a mí en lo particular tengo que decir que me pareció muy triste, me dio mucha pena ver cómo se producía eso de una manera casi furtiva, con una celeridad, todo como amparado en esa cortina de humo que representaba el tema de las prisiones, de la corrupción. Esa semana, esos días, estábamos todos atendiendo a los presos. Se diría que era una especie de, venga, vamos a ver si así nadie se da cuenta y tal. Y yo creo que en política madura, los partidos políticos y la clase política y el poder legislativo tiene que ser transparente, tiene que ser valiente y tiene que asumir sus decisiones de una manera abierta y franca. Si es esa la posición, esa es la posición y que luego la justifiquen. Entonces, bueno, en lo personal, como digo, aquello me dio mucha pena, pues porque ya venimos transitando con este proyecto de ley desde hace muchísimo tiempo, pero en el tiempo reciente, los 4 años en que me ha tocado a mí estar en la República Dominicana, ha habido 2 observaciones del presidente, fundamentadas y justificadas jurídica y éticamente. Y bueno, la verdad es que a lo mejor estoy simplificando las cosas de una manera muy grosera, pero a mí me parece que poner en peligro potencial la vida de la mitad de la población del país es una barbaridad. Es una barbaridad legal. Y como Naciones Unidas, que somos una institución que privilegiamos a los derechos en toda su expresión, los derechos humanos en toda su amplitud, derecho a la salud, derecho a la integridad física y psicológica y, en fin, derecho a una vida digna, pues nos parece que no es justo para, como digo, la mitad de la población de la República Dominicana tener que verse sujeta a unas circunstancias tan particulares en unos casos tan determinados, porque, insisto, y esto me parece que es clave, Juan Bolívar. Aquí no estamos defendiendo el aborto. Aquí lo único que pretendemos es descriminalizarlo en 3 casos muy puntuales que, en el fondo, yo no quisiera extenderme mucho porque lo explica perfectamente Rosario Espinal en un artículo que sacó hace unos días. Se trata de darle a la mujer o a la niña, porque en muchos casos, muchísimos casos son niñas, el derecho a decidir en unas circunstancias muy particulares, que son cuando peligra su vida, cuando hay malformaciones congénitas en el feto que hacen inviable la vida del mismo y cuando son embarazos objeto de una violencia sobre su cuerpo y su alma. Que además se produce, y todos lo sabemos bien, fundamentalmente en estratos sociales pobres o muy pobres, y que no tienen posibilidad alguna de resolver la cuestión, sino que se ven confrontados a una realidad dual. O
dar a luz y perpetuar, por tanto, el círculo de la pobreza, o la alternativa es tener un aborto en condiciones de de riesgo clandestinidad, de con unas propia condiciones de asepsia inexistentes y, por tanto, aumentar el número de muertes maternas, en fin, el drama de la pobreza. Lo que sucedió fue que la Comisión Especial del Senado rindió su informe a favor de que se mantuviera y el Senado aprobó el veredicto de la comisión. Ahora pasa a la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados puede tomar una decisión de avalar eso o rechazarlo. En caso de que lo rechace, entonces perime el anteproyecto y hay que empezar de nuevo. ¿Cuáles son las expectativas respecto a lo que pueda suceder en la Cámara de Diputados, teniendo como antesala lo que ya sucedió en el Senado? No sé, a estas alturas a mí me da miedo hacer algún tipo de valoración o de adivinanza. Sí, pronóstico. Realmente, de pronóstico, efectivamente. No tengo ni idea. Yo pensaría que habida cuenta de que hay una presencia mayor de mujeres en la Cámara de Diputados, también aumentará la sensibilidad acerca de esta temática. Y bueno, lo ideal a día de hoy sería que en fin, se pudiera rechazar lo que vino del Senado, si es que eso es posible. ¿En el Senado cuántas mujeres hay? ¿Una sola? Dos. ¿O hay dos? Hay Sí, dos. Hay dos ahora. Además, en la Cámara de Diputados hay mayor diversidad, no solamente También hay mayor mujeres, diversidad. sino mayor representación de las fuerzas políticas. Bueno, pero no influye en ello la información de cuántos países del mundo es que han aprobado la interrupción del embarazo en esos causales, más o menos. No, en esos causales... Dicen que solo 6. dan como 7 u 8 nada 6, más, 6. que lo prohibimos absolutamente. Y eso 6. la representante de la OPS puede asegurar que eso es cierto. De hecho es cierto, en la región de las Américas está República Dominicana, Honduras, Nicaragua, El Salvador, y lo tenía Chile que ya lo liberó, y lo tenía Colombia que lo liberó en toda su forma. Entonces quedamos 4 países en América. Quedamos 4 países en América y retomando un poco lo que... Y lo en, que y en dice algunos otros lugares más, en Europa no hay ninguno, supongo. Sí. el Vaticano. Y Malta. Pero bueno, Malta es una orden religiosa que tiene Y el un Vaticano. estatus particular. Y en el Vaticano, por supuesto. Con eso creo que se hacen los 6. Y después, ¿dónde más? En ninguna parte del mundo. ¿Esos 6 nada más? Sí, No hay 2 o 3 más. No. no. En Asia ni en África no hay alguno. No, no. El tema es que yo quiero hacer énfasis en lo que menciona Lorenzo, que no se trata de legalizar el aborto, se trata de dar una opción enmarcada en los derechos sexuales y reproductivos, porque son 3 causales que comprometen la vida de las mujeres. Uno, que es la interrupción por una enfermedad, por una gravedad que es incompatible con la vida, ya sea de la mujer o del bebé que viene en curso. El otro, que está vinculado con una malformación congénita incompatible con la vida, no viable, que de todas maneras esa en su curso va a terminar siendo un aborto. Y lo único que se hace es demorar los tiempos, porque esa mujer se va a complicar, muy probablemente va a tener una complicación por los tiempos de demora, porque no hubo una interrupción en el momento que se dio, pero por naturaleza va a terminar. ¿Usted es médico, va a terminar, Alma? sí. Y no es ginecóloga, supongo. Ginecóloga no. Pero bueno, Sí. ¿y qué pasa ahora si con un embarazo fuera del útero, que no es nada extraordinario, se da con alguna frecuencia, ¿no? ¿Qué pasa? La mujer está, y en un hospital público están condenados a dejarlo hasta que explote. No, porque esos son los embarazos ectópicos. Eso hay un Bueno. protocolo que dice, que muy bien describe cuál es el procedimiento para hacer un embarazo ectópico, que se tiene que hacer una interrupción, son todos los que son fuera de la Y cavidad. lo pueden hacer en los hospitales, son todos la los que son interrupción. fuera de la cavidad uterina. No le llaman interrupción, pero sí hay un protocolo que es para manejar el embarazo ectópico, que es fuera de cavidad uterina. Pero más allá de eso, el ectópico creo que no es el problema, porque eso está en todos los países, se ha manejado. El problema es... Oye, usted no acaba de decir que las otras 3 causales están en todos los países menos 6.
Exactamente. Por ejemplo, el hecho de que una niña sea violada de 10 años, 12 años, el quitarle de una manera su opción de poder decidir, además psicológicamente ni biológicamente la niña está preparada para terminar con ese embarazo en curso. Entonces, el problema es que a esos niños los estamos condenando a morir, igual a todas las que tienen una enfermedad. Por ejemplo, miramos los datos, este país, es lamentable lo que pasa en el país porque el país ha avanzado en reducir su razón de mortalidad materna. Finalmente en mayo se presentaron muy buenas cifras. Aparentemente ha avanzado de acuerdo a las cifras nacionales con una razón de 90 por 100.000. Pero cuando uno ve los datos, vemos que dice el 70% de estas muertes maternas están vinculadas al hecho obstétrico. Habla de la síndromes hipertensivos, o sea, cuando a la mujer se le sube la presión en un 32%, habla de la hemorragia en un 11%, habla de cualquier tipo de infecciones un 10% y habla del aborto 11%. Pero luego tiene un grupo que se llaman obstétricas indirectas, que son aquellas mujeres que tenían alguna enfermedad de fondo y esa enfermedad se empeoró por su condición de gravidez. Y ese es un 26%. ¿Qué significa? Que esas mujeres probablemente nunca deberían de haber tenido una condición de gravidez. Entonces el país perdió una gran oportunidad de haber hecho la diferencia entre realmente ponerse en la vanguardia, en la lista de países que están haciendo intervenciones efectivas de salvar vidas. Entonces, igual como dijo Lorenzo, nosotros como Sistema de Naciones Unidas y en tema de salud materna o salud de la mujer, consideramos que sí, es una pena y es un retroceso y es hasta un poco controversial porque vemos como el Ministerio de Salud sí quiere avanzar en mejorar las condiciones de la mujer, la salud de la mujer, la salud materna, pero vemos que al mismo tiempo estamos con un código penal, un marco legislativo que está amarrando ese avance. Y amarrando y lamentablemente a la mujer pobre. Sí, claro. Porque si violan a una niña de clase media alta de 12 años, probablemente nadie de nosotros nos vamos a dar cuenta ni va a salir en ningún periódico porque simplemente van a ir a un médico privado y se usa misoprostol. Es muy sencillo hacer una interrupción. Y el mismo caso de un incesto. Y si una mujer tiene un problema de salud grave, es muy probable que ni siquiera le dejen que tenga siga en curso con su embarazo de manera se van temprana. a ir a Miami o a Estados Unidos, a alguna otra ciudad de Estados Unidos, se van a ir a Puerto Rico, a cualquier país. Entonces, tampoco el código es equitativo en cuanto a que se va a aplicar, porque esto se va a aplicar en la mujer pobre, en aquella mujer rural, en aquella mujer que no tiene acceso, en aquella mujer que está ahí al fondo, y muy bien explicó Lorenzo, y sabemos que eso pues es una tragedia familiar, además que perpetúa el ciclo de la pobreza y no más las consecuencias psicológicas que están comprobadas científicamente que puede tener una niña de 12 años de tener una violación y de tener que tener un niño que no es deseado. Yo voy a compartir un razonamiento desde mi punto de vista político en esta situación. El presidente de la República ha sido coherente con haber observado y reobservado. Sin embargo, se ha encontrado que en la Cámara de Senadores, a mayoría prácticamente unánime, les rechazan la observación. Lo de su propio partido. De su propio partido. Pero, según la lógica, cómo funciona el PLD, el comité político es quien gestiona la agenda legislativa. Pero el presidente tiene mayoría absoluta en el comité político. Entonces yo no entiendo cómo el presidente de la República observa en dos oportunidades, incluso en la segunda con mayor propiedad que la anterior, y sus legisladores del partido, del comité político, desconocen la observación del presidente. Dicen que dijo que diga. Yo no entiendo. Bueno, probablemente ustedes no lo van a entender tampoco, pero a lo mejor no ni siquiera quieran expresarlo. Pero bueno, que yo iba a compartir lo que yo a mí no entiendo. Mientras tanto, ¿qué los embarazos de adolescentes? ¿Qué está haciendo la OPS en el país?
No solo lo OPS, el sistema de Naciones Unidas se está trabajando junto con el Gabinete de Política Social, con el Ministerio de Salud, en todo lo que es la prevención. Pero tengo que ser muy honesta y decir de que mientras los países no tengan programas de planificación familiar sólidos, no tengan programas de educación sexual sólidos, es muy difícil que se avance, porque el embarazo en adolescentes es multicausal. Hay de 10 a 14 años que tiene unas causas, o sea, que tiene unos factores alrededor, que son pobreza, hacinamiento, incesto, violación, y tiene otros que son los de 15 a 19 años, que tiene otros factores que tienen que ver con inicio de vida sexual precozmente, con sexo desprotegido. Entonces, Con el hacinamiento. Sí, eso es lo primero. sí, pero el de 10 a 14, el de 10 a 14 son factores más estructurales, factores más sociales. El de 15 a 19 es un adolescente que simplemente inició su vida sexual de manera desprotegida y los estudios dicen que ningún adolescente planea tener relaciones, es algo que pasa. Ningún adolescente dice, vaya, esta noche yo voy a tener relaciones. Entonces los países No para hay realmente... una proporción importante que es por vivir en una habitación donde son testigos desde niños de la relación. eso Pero en dice el que segmento anterior. el anterior. El hacinamiento, en el Bueno, de por 10 eso. a 14, ahí el hacinamiento, la pobreza, el hecho del abuso sexual entre la familia o las amistades de confianza, eso está muy bien, Entre 10 y 14. eso está muy bien descrito. Entonces se deben de hacer intervenciones focalizada, o sea, no se puede seguir pretendiendo disminuir el embarazo en adolescentes Exacto. haciendo todo de todo, sino que tienen que estar estos grupos muy bien identificados y sabemos que ese grupo de 10 a 14, volvemos a lo mismo, son las niñas más pobres, son las niñas que están en la ruralidad y son las poblaciones más vulnerables. El de 15 a 19 es otro tema porque sabemos que está en la parte urbana marginal. Entonces se tiene que complementar lo que es un buen programa de educación sexual, un buen programa de planificación familiar, pero sobre todo un régimen de consecuencia. O sea, no puede seguir habiendo impunidad ante el abuso sexual a las menores de edad. El tema de las menores, trabajo infantil, prostitución. Entonces tiene que ser un conjunto de programas los que deben de funcionar al mismo tiempo para realmente poder disminuir de impacto lo que es el embarazo en adolescentes. Juan Bolívar, si me permites, Sí. complementando lo que dice Alma, pero para contestar a tu pregunta desde Naciones Unidas precisamente, y esto es un avance que hago, lo hice ayer de hecho en la radio también, precisamente en el mes de noviembre, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pero dentro de un comité rector en el cual participan representantes de otras agencias del sistema, vamos a sacar un estudio que yo espero que sea paradigmático sobre el impacto económico del embarazo adolescente en República Dominicana. ¿Cuándo lo vas a sale? ¿En noviembre? En noviembre, y además me gusta decirlo así en el aire y en público porque le pongo presión a mis colegas y ya no hay vuelta atrás. Ya no pueden distraerse. Así es que si queréis, en su momento venimos a presentarlo con lujo de detalles. Por supuesto que están invitados ya de antemano, ¿no? Para eso. Aquí hay que decirle que nosotros hemos tenido durante muchos años aquí la OPS en este programa. ¿Cómo se llama la argentina? Que después fue la directora de la OPS en Nueva York. Mirta Roses. ¿Eh? Mirta Roses. La doctora Mirta Roses vino aquí estuvo muchas 9 veces a este años. programa en los primeros años de Uno más Uno. Y después, estando en Nueva York, ella ha venido un par de veces al país, ha estado con nosotros también. En la interrupción del embarazo y también el atacar de manera segmentada el embarazo en adolescentes, ¿cuánto hay, a su juicio, de creencias religiosas y cuánto hay simplemente de otros intereses? Bueno, yo no sé Porque- eso, pero decir cuánto es creencia religiosa. No, pero más o menos, porque hay personas que tienen una creencia religiosa. Por ejemplo, los obispos felicitaron al Senado. Ellos creen firmemente en eso y creen también que lo que pudiera ser pecado en el plano personal debe convertirse en un delito
porque el Estado entonces lo impone, pero es en una creencia. Pero hay gente que no han hecho gala de ninguna creencia y entonces mantienen postura como si tuvieran creencia. Y ahí no hay creencia. Y difícilmente cuando hay creencias o intereses muy particulares se puede llegar a consenso. Yo creo que el problema, más allá de las aristas o las diferentes dimensiones o lecturas que se puedan hacer, es un problema cultural, ¿no? Yo creo que pasa por la falta de institucionalidad en general. A mi juicio, un buen programa de educación omnicomprensivo que incluya una dimensión curricular en el currículum de educación de los niños y niñas desde la más tierna infancia hasta que salen del colegio. Programas de reducción de la pobreza, programas de educación sexual y reproductiva, que no es necesariamente contradictorio con las creencias religiosas, es simplemente posponer o prevenir situaciones de riesgo. Pues sin duda alguna contribuiría a hacer una socialización política general y a cambiar la mentalidad pues, en el curso de una generación o dos. Pero la cuestión es que nada se mueve si nada se hace. Y en ese sentido, por tanto, quizá sería bueno también que todas las fuerzas, no solo ya políticas del Estado, sino también del país, la sociedad civil vuelva también a movilizarse en torno a este tema, que es un tema muy, muy importante y muy, muy, muy serio. Yo puedo deciros una cosa. El último informe de desarrollo humano, que arroja un dato muy positivo para la República Dominicana, y es que la emplaza y la coloca dentro del segmento de países de desarrollo humano alto. Alto. Pero el criterio, el factor fundamental para que la República Dominicana esté en ese segmento es el ingreso medio per cápita. Si te vas a factores como mortalidad materna o mortalidad infantil, desagregadamente del ingreso medio per cápita estaría en índice de desarrollo humano bajo o muy bajo. Claro. Por eso te digo que hay que tener en cuenta toda una serie de factores, pero que en definitiva giran en torno al famoso Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que es el de la institucionalidad. Políticas públicas claras en una dirección, sin duda alguna, terminarán teniendo el impacto deseado. Pero eso sí, no lo veremos a lo mejor en un mes o 2 meses o 2 años o 4. Es una cuestión a largo plazo. Requiere de pactos políticos. Pero mientras tanto, mientras de eso llega, hay que tratar de ir trabajando en esa situación. ¿Y ustedes han favorecido la reforma de la ley de partido, la aprobación de la ley de partido, las reformas electorales en el país? ¿Ustedes también han presentado alguna propuesta, alguna opinión Bolívar, a los órganos legislativos? De las 8 o 10 veces que he estado en tu programa, 9 han girado en torno a eso. Porque desde que llegué yo creí que era allí donde institucionalmente hablando podíamos ser más relevantes. Y creo, y me da pena decirlo, que la realidad me está dando la razón. Una buena ley de partidos políticos y una buena ley electoral quizá hubiera reducido de manera significativa la situación que se está viviendo. No solo en República Dominicana, en los otros 13 países que se han visto afectados por la problemática. O los 11 en América Latina y 2 fuera de ella. Pero lo que quiero decir es que hay todavía, y lo decía ayer precisamente en el mismo programa de radio, hay una aproximación que debe ser positiva, una lectura positiva de las cosas. Yo creo que la situación que está viviendo la República Dominicana no es una situación escandalosa. Sería escandalosa si no pasara nada, pero están pasando cosas. Lo que yo quisiera hacer ver y a lo que yo apelaría es a aprovechar esta situación para hacer una regeneración de la vida política en serio. Porque tú lo decías antes, los partidos políticos son absolutamente fundamentales en democracia. Pero claro, hace falta partidos políticos nuevos, no nuevos con diferente denominación, nuevos en el sentido de regenerados, frescos, reformados, con una visión de la política distinta. Y eso exige naturalmente y pasa por 2 elementos institucionales clave.
la ley de partidos políticos y la ley electoral. Sin lo uno y sin lo otro no hay lo tercero. Aquí hablamos mucho de bajar el costo de la vida y yo digo que lo primero que hay que bajar aquí es el costo de la política para disminuir la corrupción y que entonces alcance más para la vida los recursos públicos. Pero bueno, parece que está difícil eso. Pero, mientras tanto, yo creo que tenemos que agradecer a Lorenzo Jiménez de Luis, que es el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, la doctora Alba Morales, que es la representante de la OPS, por sus interesantes intervenciones y sobre todo preocupaciones. Y quisiera despedir el programa pidiéndole a los diputados que busquen una salida que pudiera ser no aprobar lo que aprobó el Senado, para que dé un tiempo a que se siga buscando un acuerdo. Condenar o avalar lo que presentó el Senado es condenar a muchas personas, muchas mujeres que no tienen la posibilidad de interrumpir el embarazo en esas 3 causales porque sus condiciones económicas no se lo permiten.